Estoy aquí en Resistencia para nuestra 18 Conferencia Continental que trata sobre nuestra responsabilidad como juristas en la defensa de la democracia, en la defensa de los derechos humanos y la defensa del medio ambiente. Nuestro planeta está en peligro y por eso tenemos que ser muy afirmativos en proteger y defender a los defensores y defensoras del medio ambiente, como también los derechos humanos, y a esos juristas que dedican todo su tiempo a defender la justicia social, las causas justas y promover y reafirmar los derechos económicos, sociales, culturales, como también los derechos civiles y políticos. Les damos la bienvenida como local, esperamos que disfruten su estadía, que disfruten los debates, y a los que nos acompañan y nos visitan, los invitamos a descubrir el secreto de Argentina. La organización que habitamos es única y está integrada por militantes voluntarios en defensa de la vigencia de los derechos humanos. Llevamos 47 años de lucha en toda Latinoamérica, recordar a muchos de nuestros referentes principales, pero fundamentalmente también un reconocimiento a todas esas mujeres y hombres que diariamente trabajan denodadamente por un sistema de justicia inclusivo que garantice la democracia, la plena vigencia de los derechos humanos, pero sobre todo que garantice justicia social. La AJ se ha pronunciado contra medidas coercitivas unilaterales, reafirma el pleno respeto del derecho internacional, la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos. Es bien importante estar aquí para traer todos estos temas y todos estos ejes ante la atención de nuestro continente. Estamos hablando del derecho a la autodeterminación e independencia, la soberanía sobre nuestros recursos naturales y nuestras riquezas, el intervencionismo, y queremos también traer a la luz pública, también a la conciencia, temas sobre la diversidad de género y sobre el derecho a la salud reproductiva, como también el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos como mujeres, y la defensa de la comunidad LGBT. No es posible de ningún modo construir un orden jurídico que sea respetado socialmente si no somos capaces de debatir centralmente una reforma estructural del sistema judicial, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Lo que tenemos son estados debilitados. Los estados debilitados, naturalmente, son más fácil pasto del colonialismo. Y este colonialismo de la guerra híbrida es un tardo colonialismo financiero, distinto a las etapas anteriores, por supuesto. Conversamos un rato sobre el discurso jurídico, es decir, sobre la distancia que hay entre el deber ser, el discurso jurídico y el ser de nuestra dramática realidad en América Latina. Y la necesidad de superar esa distancia, superarla discursivamente, porque cuando hacemos discurso jurídico lo que hacemos es para entrenar futuros jueces, operadores, y por otra parte también lo hacemos para bajarle línea a los actuales jueces. De la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, hoy vamos a contar con la presencia de Maximiliano Rusconi. El periodista se preserva la información sobre la fuente. ¿Esto qué es? Blanqueo de información ilícita. Y bueno, hoy estuvimos trabajando un poco la idea de crisis judicial, ¿no? Una crisis que ya no es una crisis menor de cuestiones burocráticas, sino una crisis de valores, ¿no? Un sistema judicial que no respeta los derechos humanos, no respeta la diversidad de género, no respeta la diversidad cultural, no respeta las garantías fundamentales. Un sistema judicial que hoy ya no alcanza con la idea de reforma, ¿no? Lo que estamos trabajando es la idea de refundar un sistema judicial que se ha construido a espaldas de la comunidad con la excusa contramayoritaria y que eso ha significado la justificación
entre comillitas, moral para defender a las minorías. Las minorías no requieren ser defendidas por los jueces, las minorías en América Latina son las poderosas y las mayorías son las vulnerables. El sistema judicial tiene que ser redefinido como el sistema de protección de las mayorías frente a las minorías poderosas. Eso son. Yo creo que cuando uno trata de hacer un diagnóstico de algún problema, diagnóstico médico, jurídico, de cualquier experticia, tiene que tener en claro sobre qué está trabajando y necesita categorizar. Mi reflexión más que todo fue el aspecto, cuál es el rol del Poder Judicial y bueno, advirtiendo también que hay nuevas categorías que están empezando a aflorar, que todavía no las comprendemos y fundamentalmente terminé reclamando que para construir un Poder Judicial mejor y una sociedad mucho más justa y más digna para las personas tenemos que construir ciudadanía. Empezamos a hablar de feminicidio político no desde ahora, sino desde el año pasado. Bueno, le voy a dejar la palabra a mi compañera Paola Gallo. Es esta descripción de feos, sucios y malos, los corruptos. Estoy participando de esta conferencia continental con nuestra ponencia de violencia política de género al feminicidio político en el lawfare. Dados los acontecimientos que se fueron sucediendo en la última década, fuimos encontrando estos rasgos tan particulares de la guerra no convencional hacia las mujeres que vienen a disputarlo todo para todos y para todas. Mujeres tremendamente subversivas para el sistema, pero es una conferencia pensada desde el derecho a la paz, quizás el derecho más antisistema que existe. ¿Cómo podemos fortalecer este derecho ambiental y esta institución jurídica? Vengo invitado por la Liga de los Derechos Humanos. Nos parece interesante los debates que se están dando respecto a la democratización de la justicia, al medio ambiente y principalmente esta discusión que cada vez va teniendo mayor relevancia respecto a las problemáticas que vemos que se están dando en nuestra América Latina, que es la situación medioambiental. Muy interesante el panel que acabamos de ver, relativo al impacto climático con relación a los incendios y también al reciclado de residuos. Por otro lado, también estamos analizando como juristas nuestros propios roles, no solo como abogados, sino como jueces, como efectores de la justicia, fiscales, defensores. Aprendimos que nuestros derechos de mujeres y ahora de diversidades no se pueden realizar desde los guetos o solo como una parte de una agenda, porque seguimos ahí en el lugar de gueto y minorizadas puesto por nosotras. Acá ya había testimonio vivo de una masacre que evidentemente estaba silenciada, como dijo hoy, para la historia oficial, pero no para aquellos que sufrieron en línea directa la decisión de exterminar a más de 500 personas la mañana del 24 de julio. Mi ponencia fue sobre mi participación y la experiencia nuestra del Ministerio Público en el juicio por la verdad que se hizo para esclarecer los hechos de la masacre en Nahualpí. Básicamente traté de explicar al auditorio cómo fue nuestro trabajo, cómo empezó, cuáles fueron nuestros primeros pasos en la investigación, cuál fue la metodología que utilizamos y después un poco cuál fue cómo se desarrolló el juicio y un poco el contexto de la sentencia que se dictó, que fue una sentencia de declaración de responsabilidad del Estado argentino con relación a la masacre. Algún día el bloqueo lo venceremos todos y Cuba tendrá la oportunidad de tener en el mundo los mismos derechos, las mismas oportunidades que el resto de las naciones. Los juristas tenemos que ser capaces de promover las mejores prácticas del derecho y al mismo tiempo tenemos que ser capaces también de fortalecer nuestros sistemas normativos para que cada día sean más garantistas en defensa de los derechos que reclamamos, en defensa de la dignidad del ser humano, en defensa de la libertad
que anhelamos y en defensa sobre todo de vivir en un mundo mejor, en un mundo de paz y de mayor tranquilidad. Tomemos conciencia que perspectiva de género no es una ocurrencia de un grupo de mujeres, es un mandato constitucional. Estoy acá para difundir y profundizar todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, para que nos comprendan realmente la penosa situación de las mujeres, que como dije varias veces en este foro, todavía somos ciudadanas de menor categoría. La justicia no nos escucha, no nos cree, y eso se traduce en mucho sufrimiento de muchas mujeres, de muchas madres. Necesitamos cambiar muchas cosas en la justicia, una justicia que nos conozca, que se dé cuenta de que tiene la obligación de acompañarnos, escucharnos y de respetar la Constitución, y escucharnos porque es lo que le obliga como servidores del pueblo. Y dan orden de captura para 10. De ellos está el presidente Sánchez Serén, su secretario privado y otros ministros. Vocês sabem que eu fui condenado e fiquei preso 580 días na mais extraordinária mentira ya contada y arquitectada. Se hace una búsqueda no solo de Lula, sino de todo el entorno de sostenimiento político de Lula. Eso se produce con un increíble grado de espectacularización y estigmatización. Y eso los jueces y los fiscales, por más magistrosis y fiscalosis que tengan, no logran hacer solos. Esta vez la respuesta fue utilizar las redes creadas durante años en los sistemas de administración de justicia para exterminar el poder popular. La clave estuvo en la palabra corrupción. A partir de ella se habilitó un sistema de persecución política a todo gobierno o estrategia popular. Con el fin de convencer a la ciudadanía, se usaron los medios hegemónicos. Así, en esta guerra judicial y bajo la excusa de combatir la corrupción, se violaron principios y garantías constitucionales. La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco resuelve. Primero, declarar de interés legislativo la visita y coloquio que realizará el expresidente de Ecuador, señor Rafael Vicente Correa Delgado, las consecuencias socioeconómicas del lawfare. Con el lawfare, y esta es una idea fuerza, no solo roban, y ya es suficiente para rebelarnos, resistir, denunciar, reputación, estabilidad, tranquilidad, libertad a las víctimas. Roban la democracia a nuestros pueblos y eso tiene claros efectos económicos y sociales. Me invitaron a hablar sobre el lawfare, centrado en Ecuador, pero una reflexión de qué es el lawfare, la experiencia ecuatoriana muy concreta, y en lo posible, así voy a proponer al final, presentar algunas vías para acabar con esto que está matando no solo la honra de las personas, no solo la reputación, la libertad de gente inocente, sino nuestras propias democracias. Porque cuando metieron preso a Lula, le robaron la democracia a Brasil, hicieron presidente a Bolsonaro. Cuando a mí me sacaron una sentencia por influjo psíquico horas antes de inscribirme como candidato en las elecciones de 2021, hicieron presidente a Lasso. Ya basta de aquello. Me alegro mucho que se esté concientizando acerca del lawfare. Nosotros tenemos jurado indígena, que previo a hablar de esa conformación, me parece importante recordar las pautas que hacen al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Recién termino de dar una exposición, una charla que tiene que ver con juicio por jurados, provincias donde está implementado, características y especial referencia a las cuestiones del jurado indígena, que eso sí es una característica única en la provincia del Chaco. Estoy convencida que con el jurado indígena, y más aún si es de composición proporcional, estaremos cumpliendo con la obligación del Estado
de respetar esa vida cultural colectiva diferente, su identidad, sus costumbres, su plan, su proyecto de vida. Y estaremos estableciendo equidad en la estructura de los procedimientos penales. Esta titularidad del conjunto de las riquezas y recursos naturales, que es de los pueblos, en nuestro actual Código Civil y Comercial de la Nación, está trastocado o desconocido y convertido en propiedad privada de los estados. Si no se cambia el sistema de la titularidad de los procesos de formación de conocimiento, de know-how, tecnología en general, va a ser muy difícil para los países de América Latina y el Caribe el poder usufructuar plenamente de sus riquezas y recursos naturales. Los factores que posibilitan la trata de personas son, en principio y por sobre todas las cosas, esta falta de acceso al ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Siempre el sistema de poder ha tendido a cooptar y a controlar el Poder Judicial. No es nuevo. Ayer hablábamos con Atilio. Me decía, bueno, ¿qué hacemos? Y digo, esto es viejo y no es de este gobierno y la anterior. Que yo recuerde, por experiencia propia, tiene por lo menos 50 años que se construyó un poder judicial para perseguir enemigos políticos y proteger al poder económico concentrado. La esencia del derecho consiste en la acción y que la libertad de acción es para el sentimiento legal lo que el aire para la llama. Otras formas diferentes de integración. Por eso se le dice no al ALCA en el 2005 y no es solamente no al ALCA, sino es sí a otra forma de integración sin la presencia de Estados Unidos. El caso de UNASUR es un caso que necesita inmediatamente y de manera urgente que los países se pongan a trabajar en reactivarla. Jurídicamente no está disuelta, solamente no está funcionando. Así que bueno, he compartido distintas claves y distintas ideas justamente para más temprano que tarde poder reactivar la UNASUR y con ello la integración regional desde Sudamérica. ¿Qué pasa con una población que no cree que en su país hay justicia? Bueno, pues tenemos permiso para actuar a lo Bolsonaro, hacer justicia por nuestra propia mano. Cuando además tenemos dirigentes políticos que hablan de entrar con la ametralladora a los barrios del conurbano bonaerense o a resolver problemas, ¿verdad?, a punta de pistola, evidentemente que el prestigio de la justicia se cae de una manera notable. Entendemos que el constitucionalismo, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, tiene respecto del contenido de los derechos de naturaleza en el que la palabra, como comenzaba leyendo Alejandra, de las comunidades originarias y campesinas que tienen una fuerte vinculación con la naturaleza, es más relevante, digamos. Y luego de 30 años en el sistema judicial, puedo asegurar que a las personas que ingresan no se las cultiva en el valor justicia, sino más bien en el ejercicio de una violencia simbólica que les enseña hasta dónde deben pensar o actuar y por nada del mundo ir más allá. Lo debido proceso legal, con el derecho fundamental de los pueblos indígenas al intérprete. Tiene 8 cargos, 1 de conspiración y 7 cargos más por actos. Un territorio en el que se ejerce una depredación colonialista desde hace 5 siglos. Es muy importante el rol de la Asociación Americana de Juristas y otros organismos. Hay que agradecerle a la Gobernación del Chaco haber generado este espacio, ¿no? Debemos encontrarnos, debemos construir caminos conjuntos, comunitarios, y bueno, estas experiencias son esenciales para reconstruir este camino, ¿no? Estoy muy contenta de estar participando porque este encuentro, no hay muchos así, donde se denuncie con tanta claridad el origen de los males que estamos padeciendo en nuestra patria y en toda América Latina. Permiten una mirada crítica también acerca de algunas cuestiones que quizás las
las consideramos normales o habituales y acá se ponen en crisis, y eso nos permite reflexionar y construir algún relato y algún entendimiento mejor de nuestra sociedad y obviamente la construcción de un pueblo distinto. Tienen una relevancia importantísima en la lucha. Esto nos permite articular, organizar y redefinir y no sentirnos tan solos. Intercambiar ideas, experiencias en procura de lograr mayor construcción de derechos, mayor acceso a justicia, que es más amplio que acceso a la justicia. Que los juristas reflexionen sobre, en general, la democracia, derechos humanos y medio ambiente, esto no se ha hablado. Y en mi caso concreto sobre el lawfare, es muy importante, porque gran parte de la solución viene de los juristas. La gran ausente en todas estas persecuciones de Lula, de Cristina, de quienes hablan, ha sido la academia. ¿Dónde ha estado la academia? ¿Dónde están los profesores de derecho ante estos atentados evidentes al derecho? Entonces, qué bueno que empiece a haber esta clase de seminario de juristas reflexionando sobre el lawfare. Hago en todo caso, un brindis oral, porque sigamos luchando a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, por la construcción de ese mundo donde la mujer y el hombre se puedan realizar plenamente, y que es lo que justifica nuestra existencia sobre la tierra. Luchemos por eso.